gracia. A través del tiempo, hermano, bueno, la palabra de Dios está llena de reglas, de leyes y de mandamientos. Amén. Igual, hermano, en todos los países, en toda sociedad, hay reglas, hay leyes y hay mandamientos. Amén. Los que manejan, si transgreden la ley de tránsito, les ponen multa, les decomisan el vehículo y pasan muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque hay leyes que cumplir. Amén. Y la palabra de Dios también así es. Y en esta introducción, hermano, vamos a tratar de dar algunas respuestas a dos temas muy complejos, que es la ley y la gracia. Yo no sé cuántos de ustedes han oído que hay personas o hay, lo vamos a decir de esta manera, hay denominaciones que se basan mucho en la ley. Ya les he contado a mi hermano, él es de los adventistas, de los sabatistas, y ellos se basan mucho en lo que es la ley. Han escrito libros, allí la persona que comenzó con ese movimiento, Ellen White, y ese se fija mucho más en la ley, hermano. Pero ya se le hemos explicado que a nosotros ahorita estamos viviendo bajo la gracia. Porque ¿qué es la ley? Y yo creo que los que están aquí sabemos qué es la ley. Hermano Mario, ¿para usted qué es una ley? ¿Sí? Una ley. Pero es algo que hay que cumplirse. Pues lo vemos así. Es un mandato, pues. Por eso le digo, si usted transgrede la ley de tránsito, usted maneja. Y si aquí dice 80 kilómetros y usted va a 120, está transgrediendo la ley de tránsito. Y es merecedor a una multa, a otra cosa. Entonces, si nos vamos a la ley de Dios, también así es, hermano. Más adelante, bueno, la palabra dice que la ley condena. Amén. Porque si nosotros transgredimos las leyes, nos van a condenar. Y la ley de Dios así es. Es cierto, hermano, la palabra de Dios desde allá de Génesis. Creo que como el versículo, capítulo 2, versículo 16, cuando dice que hizo al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto podés comer. Amén. Y en el 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si no, ciertamente, vaya, aquí está una ley. No es que allá en Éxodo, Dios le dio las leyes a Moisés. Una ley escrita, son 613 mandamientos que le dio a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo. Pero humanamente hablando, hermano, no podemos cumplir las leyes. Amén. Por eso fue necesario que viniera Cristo para que viniera la gracia. ¿Por qué, hermano? Porque nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley. Por eso, hermano, este es un tema muy complejo, porque muchas veces hay personas que se basan en que hay que cumplir la ley, que hacer buenas obras, hay que hacer esto y todo lo demás. Y muchas veces comparan o a la gracia le añaden obras. Y lo vamos a ver por medio de la palabra, hermano. Entonces es algo muy complejo. A través de la Biblia, hermano, la ley de Dios y su gracia están entrelazadas y no se oponen entre sí como muchas personas piensan. Por eso les digo, yo he hablado con mi hermano y se lo pongo de ejemplo, porque él está empecinado en no, que hay que cumplir la ley. Y le di un montón de versículos, pero no. Que hay que guardar el Shabbat, hay que guardar esto, que hay que guardar lo demás. Recordemos, hermano, el contexto. Israel tiene otro método o tiene otro calendario. Nosotros nos guiamos por el calendario que estamos ahorita en el gregoriano, creo, ¿va? Que son diferentes. Ahorita Israel está celebrando ya como el año 8000 de su fundación, cuando Dios le dijo de la Pascua, y este será el primer mes del año. Para Israel, el primer mes es entre marzo y abril. Son diferentes. Pero muchos quieren eso, hermano. Pero le digo, pero la ley y la gracia están entrelazados y no se oponen entre sí. Porque nadie
dice que esto hay que cumplir esto para hacer lo demás. Ya lo vimos. Y dice el versículo, hermano, que hemos leído, que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley por medio de Moisés. Por eso dice allí, en la primera parte del versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Por medio de Moisés Dios le dio las leyes a Moisés para que las transmitiera al pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí fue, ¿va? Entonces, le dio, hermanos, 613 leyes para que el pueblo las cumpliera. Pero nadie, hermano, las ha podido cumplir si hablamos en el ámbito humano. Nadie. Y quiero que me ponga allí los hermanos Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa, hermano? Se hace culpable de todos. 613 leyes que Dios le dio al pueblo. No la pudieron cumplir, se la redujo a 10, que nadie pudo cumplir. De ahí Jesús la redujo a 2, que tampoco la podemos cumplir. ¿Y cuáles son? Que le dijo, la primera es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como. Y mi hermano, dos mandamientos, 2 leyes no las podemos cumplir. Amén. Y ahora 613. Por eso dice aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los otros, por decirlo así, aquellos 612 leyes. Solo, hermano, solo nuestro Señor Jesucristo la pudo cumplir. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. Solamente Él lo pudo cumplir. Dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es quitar, hacer a un lado. No he venido, dice, para abrogar, sino para, y dice el 18, póngame el 18 por favor. Porque de cierto digo, dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará ¿de qué, hermano? De la ley. Que la ley tiene que cumplirse. Y dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, se está hablando a aquellas personas que le enseñan a los demás, muy pequeño, dice, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero nos quedemos con el versículo 18. Que nadie dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero Jesús, hermano, no vino a quitar la ley. No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y Él se lo cumplió a cabalidad porque Él era Dios. También, hermano, dice el versículo, en la segunda parte, que leímos que la gracia y verdad vinieron por medio de Cristo. Vea el versículo 17 ahí que dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él la trajo. Cuando la Biblia habla, hermano, de la ley, se refiere al estándar detallado que Dios le dio a Moisés, comenzando en Éxodo 20, con lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos, pero muchas veces nos enfocamos solamente en esos 10 mandamientos, pero son muchos más. Esta ley explicaba, hermano, los requisitos para un pueblo santo e incluía 3 categorías. Estaban las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Eso es lo que abarca los 613 mandamientos, la ley. Las leyes civiles, cómo comportarse
Las leyes ceremoniales, cómo debería de estar el sacerdote, cómo se deberían de hacer las ofrendas, cómo se deben los sacrificios, todo eso. Y las leyes morales, cómo el comportamiento de nosotros. Entonces, como les decía, hermano, eso es lo que incluye la ley. Pero humanamente hablando no se puede cumplir. Solamente Jesucristo. Y vamos a ver, hermano, vamos a entrar en materia. Número 1. ¿Qué nos muestra la ley? Y es una pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 13. ¿Qué nos muestra la ley? Romanos 5, 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que muchas veces cuando no se conocen las leyes, porque cada país, cada región tiene sus leyes diferentes. Pero si nosotros, sin conocimiento de causa, se transquiere alguna ley de algún país o alguna ciudad, muchas veces, no por eso dice allí, no se inculpa de la transgresión. Dice el versículo, ahora ponga el 17. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y está hablando de Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por eso, hermano, ¿qué nos muestra la ley? Que ningún ser humano podía purificarse lo suficiente para agradar a Dios. Es decir, la ley revela nuestra necesidad de un Salvador. Porque dice la palabra que por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado. Y usted y yo, hermano, podemos hacer las mejores obras. Usted puede dejar de comer y dárselo a los pobres y todo lo demás, pero solamente es un acto de bondad. Pero eso no le ayuda para la salvación. Porque si las obras fueran buenas, cuerpo bombero, hace poco se ahogó una persona, creo que en el Majagual, por rescatar a un niño que estaba ahogando. Lo rescató, pero el que se introdujo al mar se ahogó. Para las personas, para la familia del que logró salvar que se ahogara, es un héroe, amén. Pero para la familia de él, también puede ser un héroe, hermano, pero eso que no le ayudó para nada. Solamente fue una buena acción, una buena obra. Entonces la ley nos muestra eso, hermano, que ningún ser humano podía purificarse lo suficiente para agradar a Dios. Número 2, la ley mata. Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:23? Creo que es un versículo, hermano, creo que lo podemos. Dice, por cuanto, 1, 2, 3, 4. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de la ley, hermano, no los va a salvar. Por eso fue necesaria la gracia. Por eso fue necesario que Cristo viniera a esta tierra para morir por nosotros y por medio de su gracia ser salvos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al incumplir la ley, hermano, nos hacemos culpables delante de Dios. Amén. Porque en el tiempo de la ley, cuando se practicaba la ley, allá en el Antiguo Testamento, ya se le ha explicado aquí que cuando una persona pecaba, llegaba delante del sacerdote, llevaba su ofrenda, un palomino, un cordero, pero todo tenía que ser perfecto. Y el sacerdote lo sacrificaba y cubría el pecado, no lo borraba. Por eso fue necesario que viniera Jesucristo. Cuando Jesús vino, ¿qué es lo que dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, no lo borra, no lo cubre, sino que lo quita completamente. Por eso todos pecamos, amén. Pero fue necesario que viniera Cristo para eso.
también dice la palabra, hermano, que no hay ninguna persona que sea justo. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por nuestros propios medios, hermano, muchas veces lo justificamos. Decimos, no, si yo soy justo, yo le ayudo a las personas. O le ayudé a acusar a un no vidente la villa. Le di de comer a X personas, yo cuido los animalitos. Y muchos lo justificamos con eso. Pero dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Pablo, hermano, el apóstol Pablo, cita este versículo para respaldar que todos los seres humanos están bajo pecado y necesitan la salvación. Para eso Dios lo puso allí, en Romanos. Para respaldar que todos los seres humanos están bajo pecado y necesitan la salvación. Amén. ¿Por qué llegamos nosotros a los pies de Cristo? Porque estábamos con la necesidad de que Dios nos perdonara. Amén. Y fíjense, hermano, cómo es Dios. Dice la palabra que Él nos vino a buscar, no nosotros a Él. ¿Va? Y ese es el amor de Dios. Porque nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y íbamos directamente a la condenación. Por eso fue necesario que Cristo viniera y trajera la gracia con Él para que el ser humano pudiera alcanzar la salvación y acercarse a Dios. Porque desde el momento en que la primera pareja pecó, allá en el huerto del Edén, Dios se alejó de ellos. Y a causa del pecado que entró en Adán y Eva, Dios maldijo la tierra y todo, hermano, y no tenía nada que ver. Por eso los que cultivan la tierra, pues, dice que con el sudor de la frente van a trabajar. Y ahorita están preparando los terrenos para sembrar, que ya va a venir el invierno. Pero hay que trabajar. Entonces, hermano, también dice, Pablo también concluye que nadie será justificado ante Dios por seguir las obras de la ley. Y no es que yo esté en contra de eso, hermano. Pero cuando usted se encuentre con una persona de estas disque denominaciones, usted tiene bases, no para confrontarlo, sino que para hacerlo tal vez entrar en razón. Pero, mi hermano, es difícil sacar a una persona de esos pensamientos. Es difícil. Pero ¿qué es lo bueno de ustedes que están acá? Porque yo creo que, hermano, que todos los que estamos aquí estamos aprendiendo algo. Amén. Para que así, hermano, allá afuera no nos den a tol con el dedo, como dicen. Pero es necesario, hermano, que nosotros estudiemos. Porque si no, hermano, muchas veces se en vano las cosas. Bueno, los pastores que están aquí saben, pues, que cuesta estudiar. Y los jóvenes que están aquí también, pues, si todo estudio, toda carrera tiene su sacrificio, hermano. Pero al final, al coronar la carrera, ya se siente tranquilo. Literal B, por medio de la ley, hermano, conocemos el pecado. Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos? Pues, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino ¿por qué dice, hermano? Por la ley. Porque tampoco conociera, dice la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Y ese es uno de los mandamientos que están allá en Éxodo 20. Por eso dice Pablo que dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque la ley nos muestra, hermano, lo que nosotros estamos haciendo mal. Conocer el pecado, hermano, es como cuando nos vemos a un espejo, el cual nos muestra que estamos sucios del rostro. Amén. Sobre todo cuando nos levantamos a buena mañana, unos grandes cheles y todo lo demás. Y el espejo nos muestra eso. Pero
el espejo no tiene poder para limpiar nuestro rostro. No es esa su función. Y así es la ley. La ley nos muestra que nosotros las transgredimos a cada momento. Por eso dice aquí, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque Él se lo mostró. Y el espejo también así nos muestra, hermano, cómo estamos nosotros exteriormente. Así es la ley. Señala, hermano, nuestros defectos y nos condena. Pero la ley no tiene poder para salvarnos. Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es porque la paga del pecado es muerte, hermano. La ley nos condena, porque no nos podemos justificar delante de Dios. Dice porque más la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También, hermano, la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y el ayo, hermano, es como se conoce como el carrito que se ocupa para transportar a un niño. ¿Qué es lo que hacía, pastor? Él lo llevó a X lugar, pues cuando a un niño lo transportan o lo llevan a donde el papá quiere, ¿va? Pero la ley nos llevó a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí entra la fe, porque la fe nos va a justificar delante de Dios. Pero dice que la ley fue el ayo, fue ese carrito, fue lo que nos llevó a buscar a Cristo. Aunque dice la palabra que Él nos vino a buscar a nosotros. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, sabemos que necesitamos de Él. Y ahí le buscamos, ahí le adoramos, ahí le bendecimos, ahí le rogamos, ahí le clamamos. Pero eso nos lleva a Él. Ese fue el ayo que nos llevó a Cristo, que es la ley. ¿Se acuerda, hermano, allá cómo termina el libro de Jueces? Que dice que en ese tiempo no había rey y todo y cada quien hacía lo que más o lo que mejor le parecía. Imagínense un país así, hermano, que cada quien haga lo que le parezca. Sería un solo desastre. Imagínense un país, una ciudad, un pueblo sin leyes. Allí no se podría vivir, porque cada quien va a hacer lo que le conviene. Pero así es la ley. ¿Qué nos lleva delante de un juez? La ley humana, ¿va? Porque cuando me llevaron a mí delante de un juez, me dijeron, mire, por esto y esto, usted, y callaba. Y siempre hay el que lo acusa y el que lo defiende. Y que lo va, pero mire, esto y esto pasó. Bueno, por eso fue que me sacaron libre. ¿Pero por qué? Pero la ley de tránsito me llevó delante de un juez. Y la ley también nos lleva delante de Dios. Pero también dice la palabra que nosotros tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesús. Amén. El enemigo llega delante de Dios. Porque el enemigo, hermano, todavía llega a la presencia de Dios y le dice, mira, fulano de tal, anda en esto y esto. Yo tengo poder sobre su vida. Pero ahí está Jesús y le dice, no, un momento, pero él en X día me abrió las puertas de su corazón y yo vivo en él. ¿Se acuerdan de Job? Dios lo describió y le dijo, mira, ya te fijaste en Job, que es fiel, recto, temeroso del mal, es justo. Pues sí, le dijo el diablo, ¿por qué lo tenés bien? Pero tocalo o deja que lo toque y a ver si no blasfema contra ti. Dios le dio permiso, hermano. Pero el diablo todavía llega, pues, y le dice, la hermana Francisca, esto y esto. Le quita 2 onzas a la libra. Eso es una suposición. Entonces él le dice, pero yo tengo derecho sobre ella, pues. Pero llega Jesús y le dice, no. Entonces dice que la ley
que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, hermano, ahora vamos a ver, ya finalizando. La gracia, ya vimos la ley, que la ley condena, hermano. La ley, si usted ve la ley en toda la Biblia, y le invito a que lea desde Éxodo capítulo 20 en adelante, creo que ya es como el capítulo 39, creo, donde están todas las leyes. Desde allí comienza, pero comienza desde los 10 mandamientos. Pero allí están las demás leyes. Ahora, ya vimos que la ley nos condena. La ley nos llevó a Cristo. La ley mata. Ahora vamos a ver, hermano, lo que es la gracia. Y gracia es favor, bondad y misericordia. O también se conoce como un don. Un don o un regalo inmerecido. Esa es la gracia. La gracia, hermano, nos salva. Efesios capítulo 2, versículo 8 en su parte A. Va, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de qué, hermano? De la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don o un regalo, un favor, bondad o misericordia de Dios. Y allá la siguiente parte dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero quiero que nos enfoquemos en esto, que la ley o la gracia salva. Por eso dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Cuántos somos salvos? A ver, unos poquitos. Por medio de la fe en Cristo. No en una oración, no en una estatua, no en algo, hermano, sino que la fe en Cristo. Así que por gracia somos salvos. Porque antes que Cristo viniera a la tierra, usted y yo estábamos condenados. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Por eso dice, don, un regalo inmerecido. Dios, hermano, envió a su Hijo al mundo para salvarnos, ya que por la ley todos somos condenados. A pesar de nuestra maldad, hermano, la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y allí el género humano, para hombres, mujeres que creen en Jesús. La gracia de Dios se manifestó, se acercó a nosotros por medio de Jesús. Para todos los hombres, para todas las personas, para toda la humanidad. Pero hay personas, porque creo que hay un versículo que dice que Dios dice, desde antes de la fundación del mundo, predestinó a los que iban a ser salvos, pero no es así, porque dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Entonces, la gracia, hermano, es para todos. Y denle gracias a Dios porque a usted y a mí nos alcanzó esa gracia. Y tampoco podemos estar jugando con la gracia de Dios. Porque no vamos a transgredirle una ley ahora, nos dejan libres, pagamos la multa y mañana volvemos a cometer el mismo infracción y nos vuelven, y va a llegar un momento en que ya no nos van a perdonar, amén. Entonces muchas veces así hacemos con Dios, con la gracia de Dios, muchas veces jugamos con la gracia de Dios. Decimos, bueno, hago esto hoy y mañana me arrepiento, más tarde me arrepiento. Pero muchas veces no es así. Dios, hermano, es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Que nos dé oportunidades. Pero también llega un momento que, bueno, es que ya es verdad que ya mucho, pues. O me lo traigo o va a hacer un montón de cosas. Pero la gracia de Dios es esa, hermano. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay acepción de personas. Cristo vino a morir por los más de 8,000 millones de personas que hay ahorita en el mundo. Y todos los que ya pasaron, todas las generaciones. Por su gracia, hermano, Dios o Jesús tomó nuestro lugar. Romanos 3:24. ¿Qué dice ahí Romanos 3:24? Dice,
siendo justificados, ¿cómo, hermano? Gratuitamente, gratis, pues. Nosotros no tuvimos que dar nada. Y muchas veces rechazamos el regalo o ese don que Dios nos da. Muchas veces uno se entristece cuando se predica la palabra a una persona y le decimos, mire, Cristo vino a morir por usted y le ama y quiere regalarle la salvación. No, gracias. ¿Cuántas veces a usted le han rechazado algún regalito que lleva alguna persona? Y va que muchas veces da cólera, porque tal vez se da de corazón y así es Dios que lo busca a nosotros. Te decimos, no, gracias, otro día. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia, por la misericordia, por la bondad, Dios Hijo se humanizó y vino al mundo para que por medio de él fuésemos salvos, no por las obras de la ley. Hermanos, la ley de Dios es importante. Nos muestra que somos incapaces de guardarla, que necesitamos otra solución. Y gracias a Dios, la proveyó por su gracia. Él tomó, hermano, él tomó su lugar, él tomó mi lugar y él le puede salvar. Vamos a orar y le decimos, buen Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Señor, porque la gracia nos condena. Porque la gracia, Señor, nos señala que hemos transgredido la ley de Dios. Pero, Señor, gracias porque su misericordia, porque esa gracia inmerecida vino a cada uno de nosotros. Y por medio de ella, Señor, nosotros, los que estamos en este lugar, un día, gratuitamente, por esa gracia, por esa misericordia, recibimos la salvación. Le pido, Dios Todopoderoso, que los que estamos en este lugar, que estemos seguros, bendito Dios, de que somos salvos, de que esa gracia, bendito Dios, llegó hasta nuestras vidas. Y ayúdenos, Señor, a no transgredir la gracia, a no rechazarla, a no pisotearla, Señor. Le pido, bendito Dios, que pueda bendecir a cada uno que estamos en este lugar y que nos ayude, Señor. No a discutir, no a contender con aquellas personas, Señor, que quieren vivir bajo la gracia, sino que su Espíritu Santo nos pueda dar la fortaleza y la guianza, Señor, para poder explicar, bendito Jesús, lo que es la gracia y lo que es la ley. Un día, bendito Dios, cuando usted venga por su pueblo, por su iglesia, Señor, cuando ese cuerpo de Cristo se complete y la gracia sea quitada de este mundo, sí va a imperar la ley, Señor. Y la salvación no va a ser por gracia, no va a ser por abrirle nuestro corazón, sino que la ley, la salvación va a ser porque nosotros rechacemos la marca de la bestia y rechacemos todo lo que ofrece el imperio. Y la salvación, Señor, va a ser ganada. Pero ahora, Señor, es gratuita. Y en esta noche, si hay alguna persona que todavía no tiene la conciencia, no tiene la seguridad de que su alma ha sido salva, le pido que le entregue su vida, que le entregue su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no le pueden salvar. El único que le puede salvar es Cristo Jesús. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminarán diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Le doy las gracias, Padre Celestial, porque un día usted vino a morir por su pueblo, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar y por aquellos que faltan, bendito Dios, que sean añadidos a su cuerpo. Le pido que nos pueda llevar con bien hasta nuestros hogares, que protejan el camino, Señor, que el día viernes estemos en su casa, Señor, para alabarle y para bendecir su nombre. Llévenos con bien, Señor, protéjanos y permítanos, Señor, si es su voluntad, ver la luz del nuevo día para mañana. Porque todo, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.